La Asociación Causa Democrática presenta Academia Hoy, una tribuna para reconstruir el relato de la democracia. Fernando Gervasi nos presenta una reflexión sobre la democracia en América Latina. Gervasi es embajador jubilado. Fue viceministro de Relaciones Exteriores y embajador en varios países y organismos internacionales, incluyendo la ONU y sus organismos especializados. Hace apenas unas décadas, nuestro continente estaba plagado de dictaduras, esencialmente militares, o sufríamos de guerras intestinas como ocurría en varios países del Istmo Centroamericano. Hoy por hoy, en términos generales, en nuestro continente han ocurrido importantes progresos democráticos. Hemos avanzado mucho y así se nos reconoce internacionalmente, aunque nuestra gobernabilidad democrática sigue siendo débil. Según Fernando Mírez, profesor de Política Internacional y Ciencias Sociales de la Universidad de Oldenburg, la democracia vive de sus imperfecciones, por lo que las democracias perfectas no existen. Y es bueno que así sea, porque si existieran no tendrían lugar las luchas por las democracias. En efecto, insistir en el perfeccionamiento de la democracia es una lucha constante, casi perpetua, y ello porque la democracia es una experiencia que está ligada a la búsqueda histórica de la libertad, la justicia y el progreso material y espiritual. La democracia va más allá de elegir a quienes gobiernan. Es también una manera de construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso, organizando las tensiones y los conflictos que generan las luchas de poder. Por lo tanto, es una experiencia que tiene un inicio, pero no un final. Es a la vez un fin y un instrumento. La democracia implica también una forma de concebir al ser humano y de garantizarle los derechos individuales. Consecuentemente, ella contiene un conjunto de principios, reglas e instituciones que organizan las relaciones sociales, los procedimientos para escoger y elegir a los gobiernos y los mecanismos para controlarlos. También es el modo como la sociedad concibe y pretende hacer funcionar al Estado. En América Latina se ha alcanzado la democracia electoral y sus libertades básicas, pero no se ha alcanzado aún la democracia que garantice los derechos de los ciudadanos. En nuestra región, en 200 años de vida independiente, la democracia nació y murió decenas de veces. Mientras se le consagraba en las constituciones, se la destruía en la práctica, a través de guerras, caudillismos, tiranías y breves intervalos que componen gran parte de esta historia independiente, durante la cual hasta las violaciones a la democracia fueron hechas en su propio nombre. Muchos gobiernos elegidos democráticamente tienden a sostener su autoridad con métodos no democráticos. Por ejemplo, modificando las constituciones nacionales en su propio provecho e interviniendo en los procesos electorales de manera directa o a través de un descarado ventajismo oficialista y o restando independencia o controlando los poderes legislativos y electorales. La conclusión fundamental que se puede extraer es que la democracia no se reduce a un simple acto electoral, sino que requiere simultáneamente de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política y reconozca y abogue por la promoción y la defensa de los derechos de todos. En muchos casos, como lo es el de nuestra América Latina, la creciente frustración por falta de oportunidades o por demandas sociales insatisfechas y como consecuencia de los altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, conduce a un profundo malestar social, a la pérdida de confianza en el sistema político, a la generación cuasi espontánea de acciones radicales, a crisis de gobernabilidad, todo lo cual pone en riesgo la estabilidad del propio régimen democrático como tal. El profesor de Harvard,
Samuel Huntington, acuñó el término de la tercera ola a partir de su libro con el mismo título, donde analiza la democratización en el mundo. En este caso, comienza en el año de 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal. Esta tercera ola democratizadora llegó desde el Mediterráneo hasta la América Latina y Asia Oriental para luego alcanzar la Europa del Este a finales de los años 80 a raíz de la desintegración soviética. A raíz de lo anterior se ha tratado de medir y comparar los avances en diferentes rangos preseleccionados para poder determinar si un régimen en un país dado puede ser considerado una democracia o no, más allá de los simples procesos electorales. Lo anterior se caracteriza por la aparición de distintos índices de medición, tanto a nivel internacional como regional, y siendo quizás el más válido el índice democrático, elaborado por la unidad de inteligencia de la renombrada revista inglesa The Economist. Él evalúa y analiza desde el año 2006 el estado de la democracia en 165 países y 2 territorios. El último informe del índice democrático que tenemos a la mano es el correspondiente al año 2019. En ese informe se miden y se comparan 5 grandes categorías que son proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y finalmente cultura política. Los distintos regímenes, en base al puntaje obtenido, los clasifica el índice en democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. En el caso de Latinoamérica, tan solo Uruguay, Costa Rica y Chile logran ser calificados como democracias plenas, mientras que otros 10 países, a saber, Colombia, Panamá, Argentina, Brasil, Perú, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, El Salvador y México, son considerados democracias defectuosas. Por su parte, Honduras, Guatemala, Bolivia y Haití se les califica de regímenes híbridos. Y finalmente, Nicaragua, Venezuela y Cuba caen, como es lógico, en la clasificación de regímenes autoritarios. De conformidad con ese índice, a partir del año 2015, la democracia en nuestra región se viene deteriorando. Ello se debe mucho al autoritarismo prevaleciente en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. En general, en la América Latina se vive en los años recientes un deterioro democrático, particularmente en lo que respecta a los procesos electorales y al pluralismo, así como en las libertades civiles. En cuanto atañe a la categoría del funcionamiento del gobierno, ésta recibe una vez más una calificación de mediocre, como consecuencia de la incapacidad de los gobiernos de controlar la corrupción, el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, así como la creciente violencia. Al respecto, hay que señalar que a pesar de que la población de la América Latina representa tan solo el 8,3% de la población total del mundo, el 33% de los homicidios en el planeta ocurren en nuestra región. Todo lo anterior se traduce, además de la ineficiencia de los gobiernos, tanto centrales como descentralizados, en un incremento de la insatisfacción popular, lo que ha generado desconfianza en los partidos políticos y en las instituciones, y permitió que se agregaran nuevos gobiernos populistas a los ya existentes, independientes de sus diferencias ideológicas, tanto en Brasil como en México. En definitiva, las democracias latinoamericanas están en peligro, pues mientras solo se reconozca a las elecciones como factor legitimador de los gobiernos y no en su desempeño democrático, muchos de nuestros presidentes seguirán provocando cambios constitucionales o violando las constituciones nacionales en nombre del soberano, que a pesar de todo, continúa permaneciendo sumido en la pobreza, desigualdad
y la exclusión social. Esto fue Academia Hoy. Gracias por tu atención y no olvides suscribirte a nuestro canal y visitar nuestro portal web academiahoy.com.